Génesis capítulo 18, versículo 9 en adelante. Génesis capítulo 18, versículo 9. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, siendo viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Ven? Oramos al Señor. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que tú puedas bendecirnos al poder hablar de tu palabra, Señor, que puedas abrirnos, Señor, las Escrituras, y que todo lo que tú puedas decirnos, Señor, sea, Padre, para edificación, Señor, y que podamos tomar tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Tú sabes que yo soy inútil, pero tú puedes hablarnos de la manera correcta, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, para tu gloria y honra. Amén y amén. Dios le bendiga, pueden tomar su asiento. Estuvimos viendo el día viernes acerca de esta revelación en el alma. Fue un mensaje precioso para los que pudimos estar y los que lo pudieron oír y ver. Amén. Y realmente el Señor viene hablándonos cosas maravillosas, porque entendemos que estamos en el tiempo del fin. Entendemos que ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Entendemos también que estamos en una hora avanzada. Amén. El rapto ya es pasado. Amén. Y entonces cuando Dios nos habla de una manera y nosotros muchas veces no prestamos atención a ello, amén, es difícil cuando la gente no puede captar lo que Dios quiere decir, amén. Pero hay creyentes verdaderos que captan la palabra, amén. Hay creyentes que vienen pensando en a qué hora termina el culto, amén. Pero si estamos con ese pensamiento es mejor no venir, amén. Pero el profeta dice que a él le gustaba comer carne, a él le gustaba comer unos huevos revueltos o unos huevos fritos con tocino, amén. Y dice, el hermano Branham dice, cuando yo me siento a comer me gusta demorarme, dice el profeta, amén. Y porque me gusta deleitarme en la comida. Y en lo espiritual, dice el hermano Branham, cuando nosotros abrimos las Escrituras, es bueno deleitarse en las Escrituras, amén. Y tomar una Escritura y conjugarla con otra y poder deleitarnos, amén, en su presencia. Así que estamos agradecidos a Dios porque el día viernes fue un mensaje precioso. Estuvimos viendo este mensaje, obra es la fe expresada. Amén. Terminando ese mensaje. Y el día de hoy continuaremos hablando acerca de la revelación. Amén. Esta revelación en el alma, pero viéndolo desde otro punto, en el cual quizás nosotros lo sabemos y lo entendemos de una manera sencilla. Amén. Pero muchas veces en el tiempo de la historia y en el transcurso del tiempo hemos dado cuenta que muy pocos han sido los que han podido captar el mensaje para la hora. Amén. Han sido muy poquitos los que han sido revelados realmente en el alma. Amén. Y ellos
Y aquellos creyentes quienes lo aceptaron, lo tomaron en fe a Dios en su palabra, amén, y creyeron que Él era fiel para cumplir cada promesa que Él había hecho. Entonces en esta mañana, si pusiéramos un título, pudiéramos hablar de Dios cumple su palabra, amén. Él es infinito y Él siempre cumplió su palabra. Cuando Él empezó a hablar la palabra, amén, porque recuerde que Él estaba por millones y millones de años sin hablar una palabra, pero lo primero que Él hizo fue hablar, amén, y las palabras se crearon por primera vez, y Él dijo, sea la luz, amén, y esa luz vino a existencia, amén, y cuando Él empezó a hablar la palabra, entonces ahora Él tenía que cumplir esa palabra, y desde el momento uno en el que dijo, sea la luz tuvo que ser, porque esa era palabra de Dios, amén. Entonces nosotros cuando vemos y empezamos a entender de que Dios cumple su palabra, gloria al nombre del Señor, Él a la misma vez tiene una justicia, amén. El profeta dice que hubo un hombre que fue ante un juez, y el juez le dictó una sentencia a este hombre por ser un homicida. Y dice que este hombre se puso tan nervioso que pidió tomar un vaso de agua, amén. Y cuando el juez le dijo, bueno, cuando termines tu vaso de agua, entonces te mataremos. Y ese hombre tomó el vaso de agua y lo tiró en tierra, amén. Y dijo, ahora no podrá matarme. Porque la palabra de ese rey era cuando él terminara ese vaso lo mataría. Entonces él tenía que cumplir su palabra. Y por cuanto nunca terminó de tomar el vaso de agua, no podía matarlo. Aunque había una ley que era que él tenía que ser condenado, amén. Y el profeta dice, Dios sacó sus leyes, amén, y sus mandamientos y todas las cosas, pero Él también cumple su palabra. Y Él prometió que nosotros nos salvaría y que Él se encarnaría en nosotros, que estaría en nosotros, amén. Y no importa muchas veces la ley, amén, porque muchas veces miramos la ley, amén, pero no vemos la palabra que Él ha hablado de nosotros. Entonces, cuando Dios viene a Abraham en esta escritura, espero poder entrar en el mensaje. Cuando Dios viene a Abraham en esta escritura, todos conocemos desde el principio del capítulo 18, que él estaba sentado en la tienda, esperando ahí, amén. Eran como las 11 de la mañana, dice el profeta, y él estaba esperando, y cuando vio de repente que aparecieron estos hombres, amén, eran 3 hombres, que parecía que venían de muy lejos, amén. Y cuando ellos llegaron, él salió corriendo y le dijo, Señor, si es posible, pasa por mi casa, que te voy a atender. Y cuando ellos entraron a la casa, él salió corriendo y le dijo, Sara, toma harina, prepárate un pan, amén, hazlo al rescoldo, y tomó el becerro más gordo, lo mató, y él empezó a cocinar el becerro, amén. Y en eso que la comida se estaba preparando, ahí comienza a conversar con Melquisedec, amén. Eso fue maravilloso. Y vamos a tomar algunas partes donde el profeta habla en este mensaje. Dios proveyó un cordero, predicado en el año 56, donde quisiera que tomáramos algunas partes maravillosas de este mensaje, porque vamos a unirlo con respecto a la revelación de su palabra. Espero que me tengan paciencia y que puedan mantener la atención. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Abraham estaba expectante y esperándolo a él a la puerta de la tienda. Amén. Mire qué maravilloso lo que dice el profeta en este mensaje. Vamos a comenzar. En el párrafo 14, el profeta dice algo maravilloso aquí. El hermano Branham empieza a hablar de esta revelación en el alma, y el profeta dice que los científicos empezaron a encontrar un compartimento en el corazón humano, no en el corazón animal, sino en el corazón humano. Dice, hace como unos 2 años se encontraron en Chicago, la ciencia aprobó, dice, un artículo en el periódico donde ellos estaban probando que dentro del corazón humano, no de los animales, sino en el humano, hay un compartimiento pequeño, muy pequeñito, que ni siquiera tiene una célula de sangre en él, y dice que es el alma, y el alma es la que vive en el corazón. Ahora, la fe intelectual es el problema con nuestros avivamientos hoy en día aquí, y espero que lo capten. Billy Graham
y Jack Schuller y muchos hombres, grandes hombres, evangelistas, han peinado esta nación de arriba a abajo y se han hecho llamamiento al altar suficiente como para convertir a 1000 americanos, mejor dicho. Pero la razón es que solo trae a la gente a una fe intelectual. Si quisieran un poco más profundamente permitir que la fe salga del intelecto y se empape bien adentro del alma, eso duraría. Esta es la razón por la cual el 80% o el 90% de los convertidos que vienen al avivamiento se van antes de los 6 meses. Es porque ellos solo tienen una concepción intelectual de lo que Dios es en su palabra. Amén. Pero cuando llega a ser una experiencia real de ser nacidos de nuevo del Espíritu Santo, eso queda anclado por toda la eternidad. Amén. Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice que Él lo va a bendecir y le dice que Él le va a dar un hijo, amén. Abraham, vimos esto el día viernes, Abraham se le ancló tan profundo en su corazón esa palabra, amén, que lo que él tenía que esperar era que Dios cumpliera esa palabra, solamente, amén. Y vimos cómo Dios lo llamó y cuando él salió caminando a una tierra que no conocía, una tierra que Dios le había prometido, gloria al nombre del Señor, él simplemente creyó en Dios y él sabía que él era fiel para cumplir esa palabra. Porque cuando Dios habla una palabra, Él tiene que cumplirla. Hay una cosa que Dios no puede hacer, dice el profeta, y eso es fallar. Él no puede fallar a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Él no puede mentir en base a su palabra. Él no puede retractarse en base a su palabra. Él no puede decir, lo que pasa es que yo lo dije y en ese momento no lo pensé y no sabía cómo hacerlo, cómo decirlo mejor. Amén. Él cumple su palabra. Él está atado a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces el profeta dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual hay sido sellado hasta el siguiente avivamiento. No, Señor, hasta el día de vuestra redención. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de la redención. El sello no se rompe, el Espíritu Santo no puede ser quebrantado. Cuando un edificio queda completo, dice el profeta, un vagón, y se pone el sello, nunca usted vaya a tocar ese sello. Se metería en problemas con el gobierno. Y cuando Dios lo limpia por gracia, toda la incredulidad del corazón, un hombre puede mirar a Dios en la cara y darse cuenta que Él es un descendiente de Dios. Ahora, Él creerá cada palabra que Dios escribió en la Biblia, porque Dios lo sellará en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Él lo dijo así, y yo creo la palabra, dice el profeta. Gloria al nombre del Señor. Y si una gran negligencia entre nosotros es que es la condición anémica de la iglesia. En la condición en la que la iglesia está fallando, es en no basarse en su palabra. Es en no basarse en lo que Dios ha prometido. Ahora, el profeta empieza a contar acerca de Lutero y de Wesley y todo lo demás, pero quiero avanzar en algo. Él empieza a contar acerca de una mujercita que dice que se enfermó y ella envió a su hijo a estudiar a un seminario, a una escuela, amén. Dice que cuando el hombre, el hijo se fue a estudiar a ese seminario, ella le escribió una carta y le dijo, hijo, estoy muy enferma, si quieres puedes venir, amén. Pero a los pocos días el hijo recibió una carta de que ya estaba sana, amén. Entonces dice que cuando el hijo vino en tiempo de vacaciones y le dijo, pero mamá, ¿qué fue lo que te sucedió en ese tiempo? No entiendo cómo es que estabas tan enferma a punto de morir y de repente te sanaste de repente. Amén. Y dice que este muchacho no podía entender lo que Dios había hecho en ella. Y dice, lo que pasa es que, ¿viste la reunión que estaba aquí a la vuelta de la esquina? Dice, una mujer, dice que fue guiada por el Espíritu Santo a venir a mi casa. Y que ella me dijo que Dios le había dicho que yo estaba enferma. Y ellos vinieron y me invitaron a la reunión. Yo fui al culto y dice, y de repente ellos tomaron el libro de Marcos capítulo 16, versículo 9, donde dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Y yo he sido sana, dijo. Amén. Y de repente el muchacho dijo, pero ¿sabes qué, mamá? Yo he aprendido en el seminario de que esa parte de la Escritura, empezando del versículo 9, no está inspirada. Amén. Y dijo, gloria a Dios. Amén. Dijo, pero ¿por qué te contenta? Dijo, porque si Dios me pudo sanar con una parte no inspirada, ¿qué podrá hacer con la que está inspirada? Amén.
Gloria al nombre del Señor. Esa es su palabra. Ahora, el creyente debe tener una convicción en su palabra. Eso es el punto de este mensaje. Porque Abraham tenía una revelación en el alma de que Dios cumpliría sus promesas, de que Dios cumpliría su palabra. Gloria al nombre del Señor. Espero que podamos llegar a todo lo que Dios tiene para decirnos. Que Dios nos ayude. El profeta empieza a hablar aquí, dice, permítame detener solo por un momento. Dice, permítame contarles un poquito, dice el profeta, acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo le diré algo, dice, no hace ninguna diferencia de que usted solamente esté o que se trate de poner emocionado, pero el Evangelio tiene una emoción. Esto es bueno. Cualquier cosa sin emoción está muerta. Amén. Usted lo puede comprobar científicamente. Así que si su religión no los pone un poquito emocionados, ustedes deberían de enterrarla y buscar otra. Amén. Porque la palabra trae la emoción sobre el creyente. Amén. Abraham estaba emocionado ese día. Dios lo había visitado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el profeta dice que vino un hombre y le dijo, hermano Branham, ¿me quiere decir que Dios estaba comiendo con Abraham? Esto es un poco imposible. Amén. Dijo, ese era Dios, porque Él lo llamó Señor con mayúscula. Amén. Y el único Señor de todo es el Señor de señores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él comió con Abraham y cuando Él lo hizo, Él empezó a revelarle los secretos que Él tenía. Amén. Él le empezó a dar una promesa y dijo, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Y era una promesa de Dios. Él no podía fallar a esa palabra. Pero mire, el profeta empieza a hablar aquí, no quiero leerles tanto, pero quiero llegar a algo maravilloso. El profeta empieza a hablar de la vida de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. El hermano Branham empieza a hablar del amor y de la fe. Él dice que el amor aumenta la fe. Amén. Empieza a contar del toro, de las avispas, de ese hombre que le quiso pegar. Amén. Amén. Pero dice, ahora noten, Abraham tenía que creer en Dios para poder, dice, amar a Dios para poder creer en Él. Si usted le ama a Él, entre más usted lo ame, más su fe se acumulará. Amén. Esto es una buena pepita de oro. Mientras más ame a Dios, más su fe se acumulará. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mientras más pongamos en el primer lugar a Dios, más la fe nuestra se aumentará. Porque Abraham puso en su amor a Dios, primero le dijo, sal de esta tierra de tu parentela, y él puso su amor en Dios. Y la fe empezó a aumentar en Abraham. Pero empezaron a pasar los años, hermano. Y los años empezaron a pasar y vimos que los vecinos de Abraham le decían, Abraham, ya han pasado 20 años, dijiste que iba a tener un hijo, ahora ¿cuántos hijos tienes? Y quizás Abraham podría haber pensado y decir, bueno, quizás los vecinos tienen razón, hace tantos años que voy a la iglesia, hace tantos años que Dios ha hecho su promesa y nunca ha venido, nada ha sucedido, sigo siendo la misma persona, todavía estoy enfermo, todavía tengo los mismos problemas. Gloria al nombre del Señor. Pero no es lo que el vecino diga, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Las promesas que Él nos ha dicho. Así que mientras más amaba a Dios, más su fe se acumulará. Gloria al nombre del Señor. El Dios Todopoderoso se le apareció a Abraham, el gran Shaddai. Amén. Sabemos que el gran Shaddai era aquel que le daba fuerzas. Amén. Aquel que le daba todo el vigor a Abraham. Después encontramos, dice que él se había encontrado con el gran Shaddai, era un hombre anciano, pero aún creyendo y aferrándose a las promesas. Él se tomó de la vida eterna, se tomó de cada promesa de Dios y se aferró a esas promesas. Es como el bebé, dice el profeta. Se aferra a su madre y empieza a succionar, amén, toda la energía de su madre, amén. Él no empieza a hacer conjeturas, él lo único que quiere es llenarse y saciarse. Llenarse de Él, amén. De esa manera, dice el profeta, Él es nuestro gran Shaddai, el de pecho fuerte. Amén. Él nos dio el Antiguo y el Nuevo Testamento para que podamos llenarnos y nutrirnos de su palabra.
Y a medida que su fuerza, dice, la fuerza de la madre entra en el cuerpo, él se va poniendo fuerte. Gloria al nombre del Señor. Ahora, nos damos cuenta de que Abraham se encontró con este hombre. Él empieza a hablar de Lot y todas las cosas, pero quiero pasarme esto. Después dice, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba allí en la tierra, sentado. Él estaba esperando lo que sucedería, dice el profeta, en una promesa de Dios. Ahora, Dios no nos promete todo fácil. Amén. Esto hablábamos con mi hermano Emiliano ayer mientras íbamos a buscar unas pinturas. Dios no nos puso todo fácil. Cuando Él le dijo a la tierra de Canaán, esta tierra es de ustedes, el pueblo de Israel, no fue todo fácil que ellos llegaron y hicieron una fiesta porque estaba toda la tierra deshabitada. Habían gigantes. Amén. Él nos dio el Espíritu Santo, pero no ha sido fácil. Amén. Hay que poseer la tierra. Dios nos promete la gracia de Dios para soportar las cosas del camino. Dios no nos promete llevarnos a casa en un lecho suave de rosas. Miren la paciencia de Job, miren los discípulos, miren por todas las edades de los hombres y mujeres que sufrieron por causa de Cristo. ¿Dios nos hará las cosas fáciles? No, Señor. No será fácil para el creyente. Pero aquí está Abraham sentado en esas tierras áridas, ¿ve? Esperando allí a Elohim. Mientras él fijó sus ojos en las promesas de Dios, él miró y parado allí habían 3 hombres viniendo al encuentro. Abraham salió a recibirlos. Amén. Y él le dijo, deténganse en solo un momento, siéntense bajo el árbol y yo les prepararé un poco de comida. Abraham estaba esperando la promesa. Había algo en él que reconocía que ellos eran más que hombres, porque uno de ellos era el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Dice el profeta, me siento religioso de esto. Dios visitando al hombre mortal. Sí, Señor. Mírenlo. Abraham se sentó y lo observó, probablemente consiguió una rama y espantaba las moscas, dice el profeta. Gloria al nombre del Señor. Y él observó a esos ángeles y ellos estaban comiendo y tenían su espalda volteada y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Ella está en la tienda. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Sara, ella se rió y dijo, ¿cómo será esto posible? La incredulidad en el corazón. ¿Cómo puede ser esto posible? Dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, Señor. Si Él es el creador de todo. Él es el que puede hacer y deshacer, lo hemos dicho tantas veces. A veces el creyente no actúa en base a la palabra de Dios. Él sabía lo que estaba hablando. Él le dijo, sí, te has reído. ¿Ve? Esto es tremendo. Un predicador dijo, en realidad usted dice que ese era Dios. Y le dijo, ese es lo que Él era. Él era el Señor gobernante con mayúsculas. Dijo, yo le dije, lo que pasa es que usted limita a Dios en base a su teología. Dice, nosotros muchas veces pensamos con nuestra mente y tratamos de entender en nuestro intelecto lo que Dios nos quiere decir y nunca lo podremos descifrar. Cuando él puso ese nombre JBHU, el hombre dice que intentó descifrar qué es lo que era, dijo, pero Él era eterno. Y de repente el traductor le puso Jehová. Amén. Y Dios respetó eso. Amén. Dios es todopoderoso. ¿De qué está hecho el cuerpo? Un poquito de calcio, un poquito de potasio. ¿Ve? Hace un tiempo, dice el profeta, estaba en el museo observando cómo analizaron el cuerpo humano y ese hombre valía 84 centavos de dólar. Y él dijo, polvo eres, al polvo volverás. Somos nada. Amén. Un gran hombre puede tener todo el reino que quisiera. De repente la muerte llega y no es nada, se acabó todo. Y todo lo que tenía no es nadie. Y todo lo que por tanto trabajó y se esforzó por su campo, por su trabajo, por su... Amén. De repente vino la muerte y se acabó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él no vale nada. Él es como un soplo. Amén. Como un viento que pasó, dijo Job. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo que es eterno y ese es el alma. Amén.
Cuando hay una fe, hay eternidad en el alma. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que perdura para siempre. Así que ustedes dicen, estaban dos muchachos parados allí y dijo, bueno, Juan, no tenemos mucho valor, pero ustedes le ponen un abrigo de bisón de $500, gloria al nombre del Señor, y caminan por la calle con la nariz levantada, como si lloviera la ahogaría. O ustedes pertenecen a una gran iglesia y cuidan esos 84 centavos de dólar, que es nada, solo un puñado de ceniza. Gloria al nombre del Señor. Pero esa alma, dice el profeta, vale más de 10.000 mundos. Amén. Dios solamente extendió su mano, dice el profeta, y tomó un pequeño puñado de átomos de calcio, de potasio, de luz cósmica, y sopló en ellos y formó 3 cuerpos automáticamente. Y ellos se metieron en esos cuerpos. Amén. Él dijo, ¿qué es usted? ¿Ve? ¿Qué somos nosotros? El Señor lo hizo en un segundo el cuerpo. Y también lo deshació en un segundo. Amén. ¿Por qué entonces la resurrección le resulta un misterio? Si el Dios que pudo salir, mire, de todo el espacio, que lo llena todo, si Él pudo salir en un segundo y crear un cuerpo, y comer con Abraham, y estar cara a cara con Abraham, amén. Él pudo salir del sistema solar y más allá, y Él se puso en un cuerpo, amén. Él, el que no es, dice el profeta, Él lo conoce todo, dice el profeta. Él lo conoce a ustedes por nombre. Amén. ¿Ve? Él sabe lo que nosotros somos. Como le dije a mi esposa el otro día, dice, yo me estaba quedando calvo y le dije que no había perdido ni uno de esos cabellos. Le dijo, ¿dónde están entonces, Billy? Y dije, ¿dónde están antes que yo lo reciba? De la misma forma como Él hizo un cuerpo para entrar con Abraham, de la misma manera nuestros cuerpos vinieron así. Amén. Ellos me están esperando que yo los vaya a recoger, dice el profeta. Y de la misma manera se está yendo este cuerpo. El tema de los cuerpos es maravilloso. Amén. Conversábamos con unos hermanos ministros. Fue tremendo lo que hablamos acerca de los cuerpos. Hablábamos de los 3 cuerpos y hablamos de los diferentes cuerpos según la gloria que cada uno tuvo. Eso es un buen tema para poder conversar. Amén. ¿Cómo es que Satanás estaba en un cuerpo y los ángeles estaban en un cuerpo, pero ellos perdieron su gloria y ahora fueron espíritus? Amén. Ellos no tienen el mismo cuerpo que tuvieron cuando estaban en el principio. Amén. Por eso hay distintas clases de cuerpo, distintas clases de gloria. Amén. Qué maravilloso eso. Pero mire, de la misma manera, dice el profeta, se están yendo de este cuerpo, pero un día no quedará nada de este cuerpo. Así como se fue un pelo, un cabello, un día este cuerpo no quedará nada, dice el profeta. Pero cada átomo lo está manteniendo junto, cada pedacito de petróleo, cada luz cósmica. Dios lo tenía cuando hizo el mundo. Él tenía cada parte de mí. Y Él lo regresará en una condición inmortal en el día de la resurrección, cuando Él me llame de los muertos. Por lo tanto, dice hermano, ¿a qué le tienen miedo? Ustedes deberían ser las personas más felices de la tierra. Amén. Teniendo el Dios que tienen, deberían ser las personas más felices de la tierra. Dios, quien tiene control de todos los elementos, todos son de Él. Él lo creó antes de que lo creara usted. Y usted es solo una parte de esta creación. Cuando Él hizo todas las cosas, Él solamente tomó un poquito y lo formó y lo hizo usted. Oh, vaya, dice el profeta. ¿Ve? Pero Dios estaba mostrando en Abraham y en Sara algo que Él iba a hacer con esa gente. Amén. ¿Qué iba a hacer Dios con Sara y Abraham? Él iba a demostrar su poder. Porque dijimos que Dios podía haberlo llamado a Abraham cuando tenía 25 años. Pero no lo hizo hasta que cumplió 75 años. Esperó que su cuerpo se muriera. Esperó que el cuerpo de Sara se muriera. Y Dios tenía que restablecer en Sara todo su cuerpo completamente. Porque no es que solamente ella fue hermosa por fuera, amén, sino que Él, dice el profeta, tuvo que ponerle un corazón nuevo a Sara. Porque su corazón no podría resistir un parto. Teniendo 90 años de edad, amén, o 100 años de edad, ella no podría haber resistido un parto. Nuestra hermana que está aquí ya sabe eso. Amén. Hoy día las jovencitas no resisten partos. Imagínese una anciana teniendo un bebé. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios quería mostrar algo en Sara y Abraham. ¿Ven? Esta es una pequeña pausa, dice el profeta.
¿Se acuerdan cómo era mamá cuando se casaron con ella? ¿Cómo se miraba papá cuando se casaron con él? Un hombre de buen parecer, guapo, con su cabello peinado quizás hacia atrás. Qué ojos tan hermosos eran los de mamá. Y caminó al altar suspirando hondo y mirándola a ella. Oh, dice el profeta, eso fue tremendo. Yo me acuerdo cuando me casé, dice el profeta, pero ¿saben algo? Una mañana usted despertó y esa madre tenía una arruga debajo de sus ojos hermosos. Papá empezó con cabellos canosos que están apareciendo en sus cabezas, pero Dios pintó ese cuadro y dijo, ¿acaso no son hermosos? Esta es la obra de mi mano. Amén. Ahora muerte, puedes tomar su cuerpo. Amén. Dios pintó ese cuadro. Fíjense, Abraham y Sara eran ancianos. La Biblia dice que estaban entrados en edad. ¿Pero había alguna cosa difícil para Dios? Vimos que Dios hace cosas que son ridículas para el hombre. Que Moisés fuera a libertar a un pueblo con un palo, era ridículo. Amén. Que Jesús fuera a alimentar 5.000 con 2 panes y 5 panes y 2 peces, era ridículo. Dijo, Señor, mira la multitud que tenemos. Amén. Que el Señor fuera a levantar a Lázaro de los muertos ya estando 4 días. Amén. Dijo, ¿no cree que si creyeres verá la gloria de Dios? Sí, Señor, yo lo creo, pero allá, cuando el Señor venga en su resurrección, dijo, no, es ahora, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Abraham y Sara, ellos estaban envejecidos en todo sentido. En sentido, gloria al nombre del Señor, en sentido de cuerpo, ya estaban encorvados. Y fue tanto lo que Dios hizo con ella, que dice que cuando ella llegó a Gerar, allí el rey se enamoró de ella. Dice el profeta, él no se enamoró de una abuelita que venía con un bastón. Él se enamoró de una muchacha joven, de buen parecer. Y ella, dice, el secreto era que ella era una anciana. Y él se quiso, de todas las mujeres tan bonitas que habían ahí, él quiso esa mujercita. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted tiene que leer la Biblia entre líneas, ese profeta. Allí donde los académicos inteligentes fallan, Él lo ha escondido de los sabios y de los prudentes y se lo ha dado a los bebés para que lo puedan aprender. Así que solo sea un bebé. Olvídese todo lo que alguna vez haya aprendido para conocer a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pudiera ser extraño ese profeta. Él no simplemente los bendijo, sino que los regresó a ser una mujer y un hombre joven. Él lo hizo. Y lo demostró y cumplió su palabra. Dios no puede fallar a lo que Él dice. Él le dijo que Abraham le prometió que sacaría al pueblo con mano poderosa. Le dijo, tu pueblo va a entrar en esclavitud, Abraham, pero yo lo sacaré con mano poderosa. Y cuando Dios habla, queda concluido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios habla, queda concluido. Y cuando Dios lo fue a rescatar a ellos, el profeta dice algo tremendo en este mensaje. Dios cumple su palabra, predicado en el año 57. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando Dios lo llama al pueblo de Israel, mire qué tremendo esto. Quiero leérselo como el profeta lo dice aquí. Dice que Dios siempre estuvo listo para sacar al pueblo. Pero el pueblo no estaba listo para ser libertado. Amén. Mire. En el párrafo 24 de este mensaje, espero que podamos ir captando lo que Dios quiere decirnos. Quizás es algo que usted ya sabe, pero estamos remachando el clavo. Gloria al nombre del Señor. Hay tantas cosas escondidas en su palabra. Israel, dice el profeta, no estaba listo, pero Dios ya estaba listo y él tenía un pequeño niño recién nacido con nombre de Moisés. Él ya tenía 40 años para sacar a los hijos de Israel, pero Israel no estaba listo. Y porque no estaban listos, ellos tuvieron que esperar otros 40 años más. O sea, que cuando
Moisés mató a ese hombre, Dios ya estaba listo con Moisés para libertar al pueblo. Pero dice, como Israel no estaba listo, él lo envió al desierto y allá tuvo que estar otros 40 años Moisés. Amén. Esto es tremendo. ¿Ve? Ellos tuvieron que trabajar 40 años más. 40 años más tuvieron que trabajar mucho en Egipto. Ellos hubieran sido capaces de salir 40 años antes si solamente hubiesen estado listos. Porque el tiempo de la promesa se había acercado, ya habían pasado los 400 años. Amén. Espero que puedas leer entre líneas esto. Porque el profeta dijo, el rapto ya está pasado. Y el tiempo ya ha estado listo hace mucho el Señor para llevar a su novia. El pueblo es el que no ha estado listo. Y ha tenido que retrasar este rapto para que el pueblo pueda aparejarse. Gloria al nombre del Señor. Dios envió un ángel para preparar al pueblo, dice el profeta, porque Dios siempre cumple su palabra. Él le dijo a Moisés, yo he visto las aflicciones del pueblo y he escuchado el gemir y el clamor a causa de sus angustiadores y he recordado mi promesa. 400 años ya habían pasado y Dios recordaba su palabra. Y ya hace 2000 años han pasado y Dios todavía recuerda su palabra. Yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo creo que el tiempo de la promesa ya se ha acercado, dice el profeta. Amén. Para irnos a casa. Yo creo, dice el profeta, que la venida del Señor ya está pasada de fecha. Y se pasó hace mucho tiempo, dice Maurana. Pero esto es por causa de que la iglesia no está lista para encontrarlo. Porque necesita la revelación en el alma para poder aumentar su fe e irse a casa. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Nosotros vemos que todas las cosas están sucediendo a nuestro alrededor, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Ya lo vemos eso. Eso ya está pasando. Pero Dios ya está listo para levantar a su pueblo. Amén. El mundo ya está demostrando que Él está listo. Cuando ellos se levantaron de comer con Abraham, dice que Dios le dice, ¿encubriré alguna cosa a mi siervo? Ahí empezó a revelar los secretos a Abraham. Amén. En el versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Él empezaría a revelar los secretos antes de la destrucción. Así que, dice el profeta, Dios está determinado de que su palabra, dice, Él iba a cumplir su palabra. Él tiene que cumplir su palabra para poder ser Dios. Y si Él tiene que hacer un cambio total, por gracia Él lo hará. Esa es la razón, digo yo, dice el profeta, si la iglesia no se prepara ella misma, ese es el deber suyo de estar listo. La novia se ha aparejado, las vestiduras ya han sido pagadas, están listas, pero ustedes deben estar listos para usar la vestidura. ¿Qué era la vestidura? El Espíritu Santo. Usted debe estar listo para usar el Espíritu Santo. La vestidura ha estado lista todo este tiempo para poder usar el Espíritu Santo. Por eso dijimos que esa mujercita, la esposa del ranchero, la que se estaba preparando, ella estaba preparando el vestido, ella estaba lista para encontrarse con su Señor. Gloria al nombre del Señor. La iglesia se ha aparejado. Escuchen, si la iglesia no se apareja, Dios será capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si este pueblo de santidad no se enderece y regresan otra vez, gloria al nombre del Señor, Dios puede traer católicos, puede traer presbiterianos. Él lo hará, dice el profeta. Y él empieza a contar de que fue a un colegio de luteranos y conversando con un colegio de luteranos, dice el profeta, que ellos empezaron a preguntarle acerca del Espíritu Santo. Y él le citó la escritura de Hechos 19. ¿Recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos dijeron, nosotros no nos enseñan esas cosas en esta escuela acerca de recibir el Espíritu Santo. Ellos solamente nos dicen que el justo vivirá por la fe y que solamente por fe caminaremos sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero dijo, Abraham, cuando fue justificado por la fe, Dios le dio un pacto a él y eso fue la circuncisión. Esa era una señal de que su fe había sido recibida. Y el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, es el que sella nuestra fe puesta en su palabra.
Entonces dice que ellos dijeron, hermano Branham, ¿usted puede orar por nosotros para recibir el Espíritu Santo? Y dijo, pero su iglesia lo va a excomulgar. Dijo, no nos importa lo que piense nuestra iglesia. Nosotros queremos recibir el Espíritu Santo. Y dice que todos se abrazaron y el profeta oró por ellos. Y dice, 27 jóvenes recibieron el Espíritu Santo. Amén. Es solamente creer en el Espíritu Santo. Es tener una revelación en el alma. No importa lo que diga la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios levantará presbiterianos, bautistas, metodistas. Él hará lo que sea. Pero para tener una iglesia. Dice, nos hemos metido en nuestra mente que somos llamados de su santo nombre y lo dejamos así. Eso no significa más que ser un llamado, por decir luterano, presbiteriano del mensaje. No. Esto es distinto, esto es una vida, dice el profeta. Eso significa vivir por Él. Esto significa que Él murió por usted, es una vida consagrada a Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Quiero adelantarme porque el tiempo se va volando. Ayúdanos, Señor. Así que Moisés estaba listo. Ahora él se encontró con la zarza. Y fue al pueblo y el pueblo estaba listo para irse. Nos damos cuenta que Moisés viene con señales y dijo, yo he estado en la presencia de Dios, he hecho grandes cosas. Hizo actos de sanidades, hizo muchas cosas. Y después de cientos años de ausencia de lo sobrenatural, él mostró que Dios seguía siendo el mismo. Él estaba viviendo todavía. Él dijo, dile que yo soy, el que te envió. No el que yo era y el que voy a ser, sino yo soy. Tiempo presente. Amén. La gente hoy día puede reclamar y decir los días de los milagros ya pasaron. Eso fue en ese tiempo, hermano, donde Dios se manifestó en ellos. Fue tremendo en el profeta, camiones llenos de... Pero ahora es medio difícil que yo me levante de la silla de ruedas. Ahora es medio difícil que yo pueda una sanidad, un brazo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? No, Señor. Este mensaje es muy sencillo, pero es muy profundo. Oh, gloria al nombre del Señor. Él le dijo, yo soy el que te ha enviado. Mi fe está apoyada en esa roca, dice el profeta. No hay nada que pueda alguna vez dañarlo cuando usted se ancle en ese lugar. Cuando la revelación en su alma se ancle en lo que Dios es. No en lo que será ni en lo que fue, sino en lo que Dios es ahora. Dijimos que Abraham no tenía una Biblia para leer, como nosotros tenemos hoy. Abraham no tenía un mensaje donde decir, el profeta lo dijo aquí en este mensaje. Abraham simplemente creyó en fe a su palabra. Y Dios cumplió la palabra que habló con Abraham. Cuando dice el profeta, cuando usted está anclado en ese lugar, no hay nada que lo pueda dañar. Las tormentas podrán sacudir y golpearlo, pero el ancla está dentro del velo. Cuando un hombre y una mujer se han anclado y lo ha aceptado a él en su palabra, no hay nada que jamás lo podrá separar de eso. Nada lo podrá separar. Así como su tiempo eran para liberación, ellos fallaron en ver eso. Así para el tiempo de la liberación de ellos, las órdenes de marcha para la iglesia, ellos fallaron, dice, en ver eso. Cuando ellos llegaron ante el Mar Rojo y dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? No había mejores sepulcros allí que morir aquí, como perros. Y Moisés dijo, Señor, ¿qué puedo decir? El Señor dice, el profeta en el mensaje, ¿por qué clamas? Dijo, él le dio un puntapié a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas? Di la palabra. Dile al pueblo que avance. Gloria al nombre del Señor. El tiempo para la liberación, ellos fallaron en verlo. Las órdenes para la marcha de la iglesia está a la mano. Y mire, mi amigo, ellos tenían primero la palabra, segundo tenían un profeta y tercero tenían un ángel para conducirlos. Y cada uno concordó, los tres concordaron perfectamente. La palabra concordó con el profeta y el profeta concordó con la palabra del ángel. Amén. Ellos estaban listos para marchar, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y nosotros estamos hoy en el tiempo del fin. La palabra, el profeta, el ángel, los tres juntos en un gran testimonio.
Amén. Porque Dios dijo que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y ya lo hemos tenido. Hemos tenido la palabra verdadera que ha venido en restauración a nosotros. Hemos tenido el ángel, el mensajero, el profeta que Dios envió. Y ese ángel, esa columna de fuego, dice el profeta, que se dejó fotografiar. Amén. Ese también ha estado atestiguando de que la palabra que está hablando el profeta es verdadera. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos listos para las órdenes de marchar, dice el profeta. Amén. Él le dijo, dile al pueblo que avance. Dile al pueblo que marche hacia adelante. Aunque en el camino hubieron mixtos. Amén. Pero esos tienen que estar también, dice el profeta. Hay siempre una multitud mixta que sale. En los días de Lutero, una multitud mixta. En los días de Wesley, una multitud mixta. Amén. Pero hay una iglesia verdadera también. Así que miren, quiero adelantarme aquí. Gloria al nombre del Señor. Dice, nosotros sabemos que esto es la verdad. Cuando vemos que estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor y están llegando a cumplirse, hay una multitud mixta que sale con la gente y después de un tiempo, el bando llegó a ser de un extremo para un lado y el bando llegó a ser del otro extremo para otro lado. Pero allí tiene un cumplimiento, dice el profeta. Ellos llegaron a Cades Barnea y en el tribunal de juicio tuvieron que ser liquidados. Si usted solamente pudiera entenderlo, dice el profeta. Aquí donde queremos apretar por un momento. Barnea fue el tiempo de prueba. Cada hijo de Dios tiene que ser probado. No habrán excepciones en lo absoluto. La Biblia dice que ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios van a tener que ser probados. Y a medida que los juicios y las pruebas vienen para usted, hay tiempos de pruebas que vienen sobre las naciones también. Y yo no digo esto porque yo no soy un político. Dios gobierna su propia nación. Él no gobierna estas naciones. El diablo las gobierna. Pero fíjense en que el tiempo de prueba viene para las naciones también. Cuando el tiempo de prueba vino para Israel, Israel falló. Cuando vino para Babilonia, Babilonia falló. Cuando vino para Roma, Roma falló. Cuando vino para Grecia, Grecia falló. Y así en Francia, en Rusia, en Alemania y todo ello. Y el profeta dice, y el tiempo de prueba vino para América y América también ha fallado. El evangelio ha sido predicado de este a oeste, de norte a sur. Y ellos han barrido cada lugarcito. Grandes avivamientos han salido, pero ellos han fallado. El diablo sacó la televisión y Dios obró de otro modo y puso hombres en la televisión, dice el profeta. El tiempo de prueba ha venido. Y dice, y no habrá excusa para Dios. ¿Qué le dije a ustedes de este púlpito? Dice, América ha hecho su error fatal. Ellos están haciendo, dice el profeta, una alianza, quieren hacer una alianza con los árabes. Dice el profeta. ¿Qué no saben? Cualquiera que maldijera a Israel será maldito. Yo me paro con Israel, llueve o truene. Seguramente ellos están haciendo las cosas erradas. Hermano, mire cada nación que se levantó contra los judíos, ellos se hundieron. Mire Alemania, ellos murieron, dice el profeta. Y ahora el evangelio viene y da un llamamiento de misericordia por las naciones y las naciones los han rechazado. El diablo ha tomado su asiento y está tomando el corazón de los políticos contra Israel. Gloria al nombre del Señor. Pero dice, hermano, estamos más que acabados. Nos hundiremos tan seguro como el mundo, dice el profeta. Yo amo a mi nación. Dice, pero yo amo a mi Señor por encima de ella. Yo anhelo ver mi nación de rodillas, pero tengo temor de que nunca lo hará. Estamos en el tiempo del fin, dice el profeta. Observe nuestras iglesias, cuando ellos tenían santidad antigua, cuando ellos se paraban por Dios, cuando las mujeres se vestían y actuaban como damas, cuando los hombres actuaban y se vestían como hombres, cuando la gente iba a la iglesia los domingos y ellos tenían reuniones de oración toda la noche, dice el profeta, un avivamiento verdadero. Amén. Pero cuando el lingote de Acán, el pecado entró en el campo, no nos queda más que destrucción, dice el profeta. Dios
Dice, nosotros estamos en nuestra palabra, Dios en nuestro camino, y Dios siempre guardará su palabra. Hay solamente una manera por la cual usted puede saber que está haciendo bien, es quedándose con el plano eterno de Dios, con esta palabra. Porque las naciones van a caer, los sistemas van a caer, el mundo entero va a caer, el intelecto del hombre va a caer, pero su palabra no fallará. Él va a cumplir su palabra. Dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al nombre del Señor. La revelación en su palabra es la roca firme. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no era sobre Pedro, era sobre la revelación que Pedro estaba teniendo. ¿De quién era él? Gloria al nombre del Señor. Por eso hemos estado hablando de revelación, porque solamente hay un lugar firme y esa es en la palabra. Esa revelación que estará en su alma es lo único firme que lo llevará a casa. Es lo único firme que si usted se deshace este cuerpo y dice el profeta, no alcanza la ceniza para echarla en un nido de gallinero, dice el profeta. Amén. Solamente hay una roca firme y esa es Jesucristo. Lo que Dios dice, usted diga, eso es correcto. No tome algo menos o algo más. ¿Por qué deberíamos tener sustitutos cuando la palabra de Dios está llena de promesas? Nosotros no tenemos que tomar sustitutos. Esta es su palabra y Dios cumple su palabra. No importa cuán irracional se pueda ver, Dios cumplirá su palabra de todas maneras. Amén. Él cumplirá su palabra. ¿Acaso hay algo imposible, Sara, para Dios? Sara no podía entender el cuadro todavía, pero Abraham, él estaba firme. Dijo, amén, Señor, a tu palabra. Esperaré el tiempo de la promesa entonces. Amén. Y cuando al otro día se levantó, dice el profeta, dijo, ¿cómo te sientes, Sara, ahora? Me siento igual. Dijo, bueno, gloria a Dios. Amén. Qué bueno, porque se hace más real su promesa. Y no solamente eso, dice el profeta, que el niño nació y vino a existencia. Amén. Y cuando nació el niño ya empezó a crecer. Qué lindo el jovencito. Y ahora viene Dios y le dice, entrégame a tu hijo. Y dijo, él no le podía decir eso a Sara, dice el profeta. El profeta dice eso. Él no le dijo eso a Sara. Amén. Así que dice que tomó el niño y se fueron, dice, 3 días de camino. Dice el profeta, eran 120 kilómetros, 40 kilómetros por día. Y dice que cuando llegaron allá, a los siervos le dijo, esperen aquí, vamos a ir al monte y adoraremos, iremos y volveremos. Así hablaba Abraham, con fe. Amén. No dijo, iremos y que sea lo que Dios quiera. No, dijo, iremos y volveremos. Porque lo que tú digas, si tú lo crees con tu corazón, será hecho. Amén. Y cuando ellos llegaron allí, dice el profeta, que ellos empezaron a preparar el altar. Y ahí estaba la leña. Y dice que Isaac, subiendo al monte, llevaba la leña encima, dice, era tipo de Cristo. Él estaba cargando el leño para ser sacrificado él mismo. Amén. Y cuando llegó Isaac allá arriba, le dijo, Padre, veo la leña, veo el altar, veo el fuego. Hijo, ¿y el sacrificio? Dijo, Dios proveerá, hijo. Ahora, lo que me llama la atención en este mensaje, dice el profeta, que a Isaac no se puso a salir corriendo y dijo, no, me vas a quemar a mí. Él dijo, él no abrió su boca. Amén. Isaac no dijo nada. Él dijo, bueno, que Dios provea, papá. Y dice que lo ató de los pies en las manos. Y él estaba a punto de cortarle el cuello a su propio hijo cuando una voz le dijo, Abraham, detén tu mano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa es la revelación en el alma que el creyente debe de tener. No importan las circunstancias. Gloria al nombre del Señor. Él es capaz de revertir cualquier situación. Amén. Y en el momento menos esperado, dice que un carnerito apareció ahí entre unos arbustos. Era un cordero, dice el profeta. Usted sabe que los animales, el sexo viene por los animales. Ellos se reproducían sexualmente y nosotros venimos a ser semejantes a los animales a causa del pecado. Pero dice, este corderito apareció, fue uno creado en el momento. Él no vino por sexo, porque el Cordero de Dios no vendría por sexo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. El Cordero de Dios no tenía que venir por sexo, por lo tanto, este tampoco. Era un tipo de Cristo.
Él proveyó un sacrificio. Y dice que cuando, dice el profeta, Él lo creó para que ese cordero viviera un solo minuto. Lo creó y vivió un solo minuto. Y al próximo minuto, ya estaba muerto sangrando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él cumplirá su palabra. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el profeta, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo aceptar, dice, un sustituto cuando tenemos tanto de lo real? ¿Qué de las cosas? ¿Qué si usted le hubiese dicho a su abuelo que vendrían tiempos de carros y que ya no existirían los caballos, sino que unos automóviles? Ellos pensarían, oh, estos están locos. ¿Qué cosas acontecerían grandes en las profecías que han sido hechas? Dice el profeta. Ellos dijeron cosas tremendas de nosotros, como lo fue una virgen concebirá. Ellos dijeron, este está loco. Pero 800 años después vino a existencia. Y lo mismo cuando Daniel vio los carros que eran veloces, dice el profeta, esos eran los automóviles. Cuando el profeta Isaías dijo que ellos volverían en alas de águila, dice, él no sabía cómo se llamaba el avión, pero él le dijo, serán como alas de águila. Amén. Y ellos pudieron captar lo que vendría en este tiempo. Y el profeta dice, pero aquí estamos, y algún día Jesús vendrá, esa gloriosa majestad del Hijo de Dios. Prometió que lo haría, prometió que juzgaría el pecado, dice el profeta. Hermano, si o usted acepta el sacrificio provisto por Dios, o usted se parará solo en el día del juicio. Nación, iglesia, individuo, este es el tiempo de prueba. Amén. Este es el tiempo de prueba, donde ellos tuvieron que recorrer la tierra, dice el profeta, y ellos dijeron, es imposible, no podemos hacerlo. Amén. Esto hablamos con mi hermano Emiliano ayer. Es bueno cuando podemos hablar entre nosotros y hablar de la palabra, porque a veces las inspiraciones vienen así. Amén. Cuando empezamos a hablar de la obra del Espíritu Santo fue algo que hablamos con nuestro hermano Luis. Amén. Y las inspiraciones vienen a veces a causa de lo que otro ha estado tomando en su palabra. Amén. Las cosas suceden así. Ve, dice, ellos dijeron, es imposible, no podemos poseer la tierra. Pero allí había un hombrecito, Josué y Caleb, parados en un tronco, que ellos dijeron, nosotros somos más que capaces para hacerlo. Amén. Josué tipo del Espíritu Santo, Caleb tipo de la novia. Amén. Ellos dos estaban diciendo, somos más que capaces. Eso depende de lo que usted esté mirando. Si usted está mirando lo de afuera, ve, mire, dice, no mire lo que la gente dice, no mire lo que alguien más dice. Si es contrario a la palabra de Dios, quédese con la palabra. Dios le prometió el Espíritu Santo. Ellos estaban poniendo sus esperanzas en la palabra de lo que Dios le había prometido. Dios se queda con sus promesas. Algunas veces parece que es duro, dice el profeta. Y parece que es duro. No recuerdo si en este mensaje o en el anterior, el profeta dice, a veces, muchas veces Dios permitirá, dice el profeta, que a veces tengamos que sufrir un poco. Amén. Parece duro, pero es su promesa. Ve, Él le dijo, yo le doy esta tierra y todo lo que en ella hay. Él nunca dijo, yo te voy a levantar y te voy a poner allá. Ellos ahora tenían que luchar. Ellos tenían que luchar pulgada por pulgada de terreno. Y eso me decía mi hermano Emiliano ayer. Decía, cuando él les dijo, te doy la tierra. No es que ellos llegaron y dijeron, bueno, Josué dijo, así me contaba mi hermano. Decía, no es que Josué dijo, bueno, a ver, vos te vas a poner allí y ustedes van a estar... No, ellos tenían que ir a poseer su tierra. Amén. Y no fue que ellos vinieron en una noche y quedaron libres. No, Señor. Dice que pasaron años. Ellos luchando, amén. Luchando. Y Josué dijo, mira, ¿sabes qué? Yo, hacen 40 años que yo tengo esta promesa, ahora tengo 85. Amén. Y yo quiero ese monte. Yo quiero esa tierra. Esa tierra es mía. Por eso es que muchos predicadores han dicho, recibe el Espíritu Santo y vas a estar patas para arriba, ya tranquilo en un reposo. No, Señor. Y han pasado años que estamos luchando pulgada por pulgada. Tenemos que luchar pulgada por pulgada. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el profeta dijo, el peor enemigo que yo tengo es William Branham. Este hombre, amén,
que tiene problemas con uno mismo. Es el que interpreta la palabra. Amén. Es el que piensa mal del hermano. Es el que a veces dice, nadie me apoya, yo estoy solo. Amén. Pero hay que luchar pulgada por pulgada. Amén. A Josué le dijo, esfuérzate, no tengas temor, no desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo donde quiera que vayas. No importa lo que sea, no importa qué tan duro sea, cuán grande sea el obstáculo, eso no importa. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil? No, Señor. Si es andar en el valle de sombra de muerte, el Señor tu Dios es contigo. Amén. Todo lo que pince la planta de vuestros pies será tuyo. Amén. Si es para salvación, si es para sanidad divina, si es para más bendición, va a ser tuyo. Si es para paz, porque necesitan paz algunos. No tienen paz, no pueden dormir. Amén. Ve, si es para todo lo que Dios ha prometido, usted solamente tiene que poner sus huellas. Todo lo que vuestra planta de vuestros pies pisare ya te lo ha dado en posesión, porque Dios lo ha prometido y Él cumple su palabra. La palabra de Dios es eterna. Yo la creo, ustedes la creen, hermanos. Es tiempo para que hagamos huellas en esta tierra prometida. Amén. Es tiempo para que hagamos huellas en el Espíritu Santo. No podemos quedarnos aquí en un mismo campamento. El fuego se está moviendo, dice el profeta. Movámonos de gloria en gloria, de experiencias bíblicas a otra experiencia bíblica. Desenvolvamos y abracemos nuestros corazones. Levantemos nuestras manos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Usted siga adelante. Tenemos el profeta de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ángel de Dios, que Él está guiando esta iglesia exactamente como Él la guió en aquellos días. La palabra de Dios está ante usted, el profeta Dios, el Espíritu Santo está aquí, dice el profeta. Estamos moviéndolo en la columna de fuego, en la gloria de Dios, sentados en lugares celestiales. Ahora somos hijos de Dios, no seremos. Ahora, la gran revelación de la palabra, el Espíritu Santo, está penetrando en los corazones y sacando los árboles de salvación a una vía pía, amorosa, gozo, paz, sufrimiento, bondad, mansedumbre. Gloria al nombre del Señor. Y esto no solamente es para el tabernáculo Branham, dice el profeta, o para otro tabernáculo. Esto sucede a los individuos. Amén. Toda la cosa junta, dice, en un común acuerdo. Si no hay nadie moviéndose, pero hay uno, amén. En el tabernáculo Branham, si hay uno solo, Dios se moverá con ese. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que no fue para una iglesia solamente, porque si no tendríamos que estar regidos a esa iglesia. Amén. Usted no está regido a esta iglesia, usted está regido a la palabra. La palabra es la que la llevará a casa. Cielo y tierra pasarán, iglesias pasarán, tabernáculos, amén. Pero su palabra no pasará. Su palabra es infalible, es eterna. Y Él cumple su palabra. Ahora solamente le queda creer en lo profundo de su alma como Abraham, que Él dijo, no hay ninguna cosa difícil para ti, Señor. Todo lo que tú dijeres es tu palabra. Es perfecta la palabra de Dios. Amén. Dijo, creed en Dios, creed también en mí. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Eran las mismas palabras del mismo Dios. Amén. No os dejaré huérfanos un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y ahora en vosotros. Amén. Esas no fueron palabras llevadas por el viento, esas fueron palabras eternas. Palabras vidas de Dios. Solamente tiene que encontrar el terreno correcto. Solamente tiene que tener la fe correcta para tomarla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aunque parezca ridículo, aunque parezca que no fuera posible, pero Dios es un Dios inusual. A Él le gusta hacer estas cosas. A Él le gusta sorprender a los científicos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso eso. Como Dios en su palabra, Él hace las cosas perfectas. Yo le contaba a mis hermanos estos días que estuve escuchando el mensaje del hermano Pedro Peralta. Fue un mensaje maravilloso. Él hablando de las galaxias y todas esas cosas tremendas. No sé si ustedes pudieran escucharlo el día domingo 8 de noviembre, la segunda parte. Es maravilloso cuando el hermano habla de estas cosas. Porque él empieza a hablar de las galaxias, cómo las distintas galaxias, el hombre solamente, él quería ver más allá.
de lo que es esta tierra. Amén, porque hay algo que lo llama al hombre. Amén. Y dice que ellos consiguieron unos lentes en los cuales ellos empezaron a sacar fotografías y luego sacaron esos lentes para afuera de la tierra y esos son satélites y ellos están sacando fotografías todo el tiempo, dice el profeta, y empezaron a descubrir que solamente habían, no era solamente nuestra galaxia, sino que habían otras galaxias también. Amén. Y dice que cuando esta galaxia, dice, ellos empezaron a tomar fotos, dice, a una la llamaron el ojo de Dios. Amén. Y de repente dice, el hermano Pedro decía, hay una galaxia en la cual usted puede ver, dice, y es exactamente el mismo como cuando el profeta, dice, en el monte del atardecer decía águila blanca y salía la montaña en el atardecer y salían las montañas de aquel lado como el profeta lo tenía en su museo, ese cuadro. Dijo, la misma galaxia con todo lo mismo ahí plasmado. Al Señor le plació hacer eso. Y de repente ellos encontraron otra galaxia que se llama la Menina, dice el profeta. El hermano Pedro decía eso. Y dice, y los científicos descubrieron que hay una proteína en el cuerpo del hombre que se llama laminin. Dice que esa proteína es lo que mantiene al hombre derecho. Esa proteína es lo que une el colágeno, lo que une las células, porque hay algo que tiene que unir célula sobre célula. Y esa es una proteína llamada laminin. Gloria al nombre del Señor. Dice, y lo más tremendo de esto es que esa célula, esa proteína, dice, tiene una forma de cruz. Amén. Y cuando ellos encontraron esta galaxia, allí en esa galaxia, dice, había una cruz en el medio y ellos la llamaron la Menina. Amén. Oh, porque a Dios le gusta mostrar sus cosas en el cielo también. Amén. Pero lo más tremendo que el hermano hablaba, dice, que ellos nunca podrán llegar a esa galaxia, no podrán hacerlo, porque el cuerpo no puede resistirlo. Dice, y el hombre tiene que tener un alimento especial. Amén. Cuando un corredor de autos en un rally dice, él no puede estar comiéndose un asado, él tiene que comer un alimento especial porque va a tener movimientos. Amén. Y dice, va a venir a una velocidad en la cual él podría descomponerse. Amén. Y dice, y de repente, cuando hay un hombre que es piloto de avión, mientras yo veía unos videos ese día, unos días anteriores, yo pensaba en eso y decía, qué tremendo, ¿cómo será? Yo pensaba en eso y decía, ¿cómo será cuando nos salgamos de esta tierra? Porque cuando el avión sube, el hombre se desmaya. Amén, de la presión del aire. Y el hermano decía, ese hombre tiene que tener un alimento correcto. Tiene que tener las vitaminas correctas. Tiene que tener una palabra correcta. Amén. Para subir a los cielos. Amén. Igual que un hombre que va bajo un submarino, él no puede estar comiendo cualquier clase de comida. Amén. Allí en las profundidades tiene que tener un alimento correcto también. Amén. Por eso el profeta predicó un mensaje, alimento espiritual, en su debido tiempo. Porque él sabría qué alimento necesitaríamos para poder irnos a casa. Amén. Y no estamos en un viaje que es a la luna, no estamos en un viaje como que ellos quieren llegar a Marte lo más cerca posible. Amén. El profeta dijo, nosotros pasaremos las galaxias, nosotros pasaremos las estrellas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es un viaje a la eternidad. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Este es un viaje a la eternidad. Y para eso nos estamos preparando. No estamos preparando para ser mejores hombres de iglesia, estamos preparando para irnos a la casa, para irnos a eternidad. Donde un día el profeta pudo llegar allí y reconocerlo a los hermanos y decir, ¿en dónde estoy? Dice el profeta. Amén. Qué lugar tan hermoso, qué lugar tan tremendo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es tan importante que usted se alimente de la palabra. Porque la palabra es el alimento correcto para que usted pueda irse a casa. Amén. Si usted come comida chatarra, de alguna comida barata por allí, gloria al nombre del Señor, eso no lo hará subir, eso lo va a descomponer. Cuando llegue el momento que tenga que ser atraído, no va a poder hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Pero si usted se alimenta de su palabra y usted sabe que Él cumple su palabra, entonces Dios tendrá que levantarlo de esta tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta porción de tu palabra.
Tanto pudiéramos hablar, Señor. Aquí pudiéramos entrar a hablar de estos cuerpos, Señor. Los diferentes clases de cuerpos, cómo seremos transformados en un cuerpo sobrenatural, Señor. En un cuerpo, Padre, en el cual será como el tuyo, que se desaparecerá, que aparecerá, que en un instante estaba en el cielo, en un instante estaba en la tierra, Padre. Qué maravilloso será ese día. Nunca por nuestra mente se nos puede imaginar lo que será, Padre, pero simplemente lo hablamos como tú lo has hablado, Padre. Estas son promesas tuyas, no son palabras mías, son promesas tuyas, Señor. Padre, si aquí hay corazones de creyentes que pueden recibir la palabra, que tú puedas en ellos, Señor, anclar la revelación de tu palabra en ellos, en su corazón. Padre, porque necesitamos entrar en esta etapa, la tercera etapa de la novia, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu porción de esta mañana. Bendice a aquellos quienes puedan oírnos, Señor, a través de las redes sociales, a través del internet. Que tú le bendigas en gran manera, Padre. Padre, si hay alguno que ha venido desanimado, que en esta mañana se vaya en fe, fortalecido. Padre, que pueda irse con la convicción de que tú lo estás preparando para irnos a casa. Oh, no hay nada imposible para ti, Señor. Todo es posible si podemos creer, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿No le da gloria a Dios usted? ¿No está contento de haber venido esta mañana a su casa? ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Cantemos este cántico. Esperaré en sus promesas.